Buenos días. Este es el video número 2 de la clase del día domingo 6 de diciembre de 2020 de Derecho Administrativo 2. Y continuamos. Estábamos viendo los organismos descentralizados y lo último que estábamos analizando fue la Comisión Federal de Electricidad. Este organismo fue fundado por el gobierno federal el 14 de agosto de 1937 por el por Lázaro Cárdenas del Río. Acuérdense que la expropiación petrolera fue en 1938. Pues bueno, un año antes se funda lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, y sus primeros proyectos, a partir de 1937, se realizaron en Guerrero, en Pátzcuaro, Michoacán, en Suachiate, en Oaxaca, y en Ures, y además en el estado de Sonora. La compañía abastece cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de 1 millón. Desde octubre de 2009 se hizo cargo del área que atendía a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, extinta por decreto en el 2009, y la Comisión Federal de Electricidad es la empresa más grande del sector eléctrico en América Latina. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país, la central nuclear de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz, misma que usa 2 reactores de tipo BWR construidos por la empresa norteamericana General Electric. Bueno, ¿qué son las empresas públicas que adoptan la forma de sociedad anónima? La sociedad anónima, como se recordará, sus abreviaturas SA, es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o de acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios que están vinculados por esta, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital que se haya aportado. O sea, no le llega el patrimonio personal de los socios. En México, la sociedad anónima está regulada por la denominada Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. Las sociedades en México, además de estar denominadas por su régimen, también deben mencionar la cuestión de su capital, o sea, la variabilidad de su capital. Por esa razón, las sociedades anónimas suelen ser conocidas como SADCB, la Sociedad Anónima de Capital Variable, la CB. Bueno, la denominación actual de empresa pública exige una previa tarea de depuración de la clasificación de los entes instrumentales vinculados a las administraciones públicas. De acuerdo con la normatividad que está vigente, el sector público empresarial está integrado por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, estatales y cualquier otro organismo o entidad de derecho público que esté vinculado o dependientes de la Administración General del Estado. Los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo, también aquí
se prevé esta situación? Bueno, las sociedades mercantiles estatales, a esta categoría le es aplicable con más propiedad la denominación de empresa pública, en cuanto que estas sociedades no son administración institucional. Estamos hablando de las sociedades mercantiles estatales. Bueno, una de sus características de estas empresas está porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que conforme a lo dispuesto por la ley aplicable integran el sector público institucional estatal. Y porque la sociedad mercantil se encuentra también en la situación que prevé del mercado de valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos vinculados o dependientes. Ya en clases anteriores habíamos visto las empresas de participación estatal. Pues bueno, no hay que perder de vista estos conceptos tampoco. Las sociedades mercantiles estatales vamos a entender por aquellas sobre las que se ejerce control estatal. El Estado tiene el control en las sociedades mercantiles estatales. Y las sociedades con forma de sociedad anónima que tengan un capital en su totalidad de titularidad, ya sea directa o indirectamente, de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, son considerados como tales. No pierdan de vista que aquí no se deja de mencionar el aspecto de que el control lo tiene el Estado. Seguimos con lo que es la banca nacionalizada. En la época jóvenes del expresidente José López Portillo, es el que fue muy amigo de Negro Durazo, estuvo en la administración federal como presidente José López Portillo de 1976 a 1982. Él sí, aquí empieza prácticamente el caos económico, que se había mantenido la economía estable hasta la administración de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Ya cuando entra Luis Echeverría, en el 70, ahí empezó la economía a irse al traste. Con López Portillo, olvídense, que tuvo que llegar al grado de nacionalizar la banca, o sea, los bancos. Yo me acuerdo que en aquel entonces, en su último informe de gobierno, en 1982, en septiembre, que salía el 30 de noviembre, dio en su informe donde informó sobre la nacionalidad de la banca. Y, pues, lógicamente, su retórica, mencionando que fuimos sitiados, fuimos ocupados, etcétera, etcétera, se puso a animar, o sea, todo es parte de quizás de la pantomima política o show político, pero sí se nacionalizó la banca. ¿Y qué vamos a entender por ello? La nacionalización de la banca en México es un proceso mediante el cual, a principios de los años 80, determinó la elección de diversas medidas de política económica que modificaron la operación del sistema financiero mexicano. El 1 de septiembre de 1982, durante su último informe de gobierno, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca y el decreto que sentó las bases de la operación del nuevo régimen, así como las reformas a los artículos 25 y 28 de la Constitución Federal. En 1982 ocurrieron dos acontecimientos internacionales que alteraron el escenario económico. El primero fue la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial, que hizo que el precio promedio del crudo de exportación de México descendiera a 28.69 dólares por barril, o sea, 14% menos
en 1980. Y un aumento en las tasas de interés internacionales, lo que aunado al endeudamiento del país contribuyó definitivamente al estallido de la crisis. Fíjense, para decirles, en aquella época recuerdo que ya tener tu dinero en el banco, pues ya era un negociazo, porque habían intereses muy altos para, mientras más metieras dinero al banco, mayores intereses te pagaban, no como ahora. Pero ¿qué fue lo que pasó? Les voy a dar un ejemplo. En Mérida, conozco un señor que tenía un señor molino, que era el molino que prácticamente estaba céntrico, y pues toda la gente del rumbo, no había otra tortillería, otro molino. Y ahí pues era un negocio familiar, porque veíamos hasta la abuelita, una ancianita, pues trabajando, moliendo el nixtamal para hacer la masa, había que lavar el nixtamal, hasta el abuelito. Era un negocio que los hijos cobrando, otros despachando, las que metían a la máquina la masa para sacar las tortillas con sal. O sea, era un negocio que le iba muy, muy bien a este sector. Cuando empezó lo de el espejismo, de esto de los intereses bancarios, los altos intereses bancarios, vendió prácticamente su molino y todo su dinero lo metió en banco, porque yo voy a vivir de mis intereses. ¿Qué fue lo que pasó? Ya sí es cierto, estuvo unos años así, pero cuando bajan otra vez los intereses y vio que pues, ya no le redituaba tener eso en el banco, bueno, ¿qué voy a hacer? El señor puso otro negocio, y digo, ya no era ese negocio eh, del molino que pues, era una venta, digo, y las tortillas que vendía eran muy ricas, muy higiénicas, y eso era desde que abría hasta que cerraba, estaba por toda la familia, estaba trabajando. ¿Qué espejismo económico más triste? Digo, sí, metías, vamos a poner, todavía se hablaban de miles y de millones, porque no le habían quitado los 3 ceros en la moneda, que fue al peso, que fue en 1993 cuando sale el peso, prácticamente le quitaron 3 ceros en la moneda. Por ejemplo, tú comprabas una revista que costaba 10,000 pesos y le quitas los 10 pesos. A partir del 93, ahí hubo el ajuste para tratar de, bueno, tratar lo que era la crisis con lo caro, no era tanto lo caro, sino las cantidades eran estratosféricas y no reflejaban realmente la cantidad que decían. No les comento, un cómic, 10,000 pesos, así, 10 pesos. Y ahora desde eso ya estamos hablando de hace 7 años, de un nacimiento de peso. Hace algunos años que ya estaban hablando de la cuestión de una nueva moneda en México para poder ajustarla. Ahora, te digo, desgraciadamente, esta moneda, vean en cuánto está por la parte de nuestra prácticamente con el dólar. 20 pesos es un precio importante. Sí es algo de considerar. Y hasta la época de días atrás, el dólar estaba hasta en 60. Y así se mantuvo desde Adolfo López Mateos, estuvo un poco más bajo el dólar con Luis Cortines, pero ya después Echeverría y es más, como referencia, José López Portillo fue el último presidente licenciado en Derecho. O sea, los licenciados empiezan con Miguel Alemán. El último presidente militar fue Manuel Ávila Camacho. Y ya cambió. Era lo que quería hacer en su momento Venustiano Carranza, y ese fue el detonante de que se venía bajo su gobierno, bueno, por todo lo que había hecho, que mandó a matar a Zapata, y venía la elección de 1920, y él ya no quería que militares estén en el poder. Entonces, tenía un sucesor, Ignacio Bonillas, que le llamaba Jorge P., que era un civil, para que ya entonces que se sentía pues, con derecho a ser presidente, ¿no?
Por eso Álvaro Obregón se le reveló a Carranza y Carranza le quería dar bajo a Álvaro Obregón y se fue a guardar a Sonora y hicieron su plan y ya le quedó más y mucha gente se unió al plan de Agua Prieta, se adhirieron a ese plan porque no les pareció de que pues, es que hizo Carranza tuvo que ir en la cruz, llegó y ahí en Puebla, en Plaza del Tombo, lo mataron en su choza, durmieron. Unos dicen que se suicidó, tiene un dedo de corazón, y otros no, pues, la fallaron. Y ahí acabó. ¿Y quién terminó ese periodo de gobierno? No, fue de la Huerta, 6 meses. Y ya entra Álvaro Obregón de 2024. Pero se quiso reelegir del 28 al 34. Es más, Calles indebidamente modifica la Constitución con el apoyo del Congreso para que pueda haber la reelección, que sí se permitía la reelección, pero no para el periodo inmediato siguiente. Y podía, después de un periodo, volverte a reelegir. Pues, ¿qué es lo que hizo Álvaro Obregón? En el sentido de que sale del 24, entra Calles 24, 28, y en el 28 hay elecciones y él gana. Cuando él gana las elecciones, bueno, ya era presidente electo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo matan en la bombilla en julio del 28 y no llegó a tomar protesta como presidente. Por eso ahí se habla de un magnicidio, porque él ya era presidente electo, que iba a ser el sexenio post-revolucionario, el primer sexenio post-revolucionario, o sea, del 28 al 34. ¿Qué pasó? Pues aquí quedó amo, el señor fue Calles. Con la muerte de Obregón inicia prácticamente el maximato con Calles, era el último de los caudillos de la revolución. Pero no, híjoles, pero... Y la situación económica en México sí resultó afectada por los 10 años que duró la revolución, del 10 al 20. Pero con la muerte prácticamente de Carranza se estaría acabando lo que fue. Ya empieza normalmente Álvaro Obregón de 1920 al 24, Calles de 24 al 28, quiso volver a entrar a Obregón, no lo dejaron, sí se eligió, si lo vamos a decir, pero no llegó a tomar protesta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, entonces la economía en México durante esos años no fue, por ejemplo, en la época de Miguel Alemán, es donde entra la modernidad a México con la modernidad que tenía. Pero ya ahí prácticamente empieza a darse la corrupción de una manera descomunal. Entonces, pero bueno, había muchos contratos que asignaba a sus amigos. Después vino Adolfo Luis Cortines, después Cortines y Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, que estuvieron con... Tuvo un buen secretario de Hacienda, apellido Mena, que estuvo en 2 sexenios. Entonces, por la manera que controlaba la cuestión económica. Bueno, entonces estamos viendo lo que fue la nacionalización de la banca en la época de López. Otro tema que señalan las universidades autónomas. Se entiende por universidad autónoma aquella que es independiente del control de otros entes, es decir, que no se necesita la aprobación de una autoridad gubernamental para aclarar o modificar las reglas internas de esta. En su PDF de esta semana viene una lista completa de las universidades autónomas de nuestro país. Otro tema también para analizar es la denominada la banca de desarrollo. A nivel mundial existen diversas instituciones o entidades que se categorizan como instituciones de banca de desarrollo. Las instituciones que se encuentran dentro de esta categoría son entidades pertenecientes a la Administración Pública Federal. Estas manejan una personalidad de carácter jurídico y patrimonio propio.
En México, las bancas de desarrollo se encuentran constituidas como sociedades nacionales de crédito y forman parte del sistema bancario. El objetivo fundamental de estas instituciones es facilitar el acceso al ahorro y el financiamiento a personas físicas, además de ofrecer asistencia y capacitación. Durante varios años en México, la banca de desarrollo ha sido uno de los principales medios para el impulso del crecimiento económico y el bienestar social, ya que apoya como financiamiento la creación y la expansión de empresas productivas, enfocándose principalmente en áreas fundamentales para el desarrollo de la nación, tales como la obra pública, el comercio exterior, la vivienda y los pymes, P-Y-M-E-S, los pymes. Según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la actualidad se requiere dar mayor apoyo al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad. Vean ustedes con el caso de la pandemia, cómo se desplomaron una millonada de empleos por la afectación económica que tiene nuestro país. Y hasta hoy, bueno. Al día de hoy existen 6 entidades que constituyen el sistema de banca de desarrollo en nuestro país, atendiendo diversos sectores como los pymes, la obra pública, el comercio exterior, vivienda, ahorro y crédito al sector militar. Las instituciones que lo conforman son las siguientes. Tenemos Nacional Financiera, la FIN, es la FINSA, la Sociedad Financiera, esta es la Sociedad Nacional de Crédito, SNC. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, o sea, CNC, Banobras. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. La Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, conocido como Banejército o Banjército, no lleva la E, Banjército. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, o sea, la FIDE. Estos son los organismos, estamos hablando, relacionados con la banca de desarrollo. Y bueno, y hay teoría, en esta unidad que sigue, la 19, vamos a hablar de las teorías que explican la naturaleza jurídica del acto por el cual el individuo presta sus servicios al Estado. Ya habíamos visto que tenemos la teoría civilista, que considera que la manifestación de la voluntad es muy importante para la prestación de servicios. O sea, tú, persona física, al aceptar un nombramiento, tendrías que manifestar tu voluntad de que efectivamente pues, quieres trabajar para el gobierno. Esta sería la primera postura de las teorías civilistas que les mencioné al principio de la clase. Después tenemos la postura de la teoría del acto unilateral del Estado. El acto unilateral, o sea, es un acto unilateral, nada más por un lado, del Estado, que es prácticamente, en principio se ha señalado que aun cuando el nombramiento resulta de la manifestación unilateral de la voluntad del Estado, está destinada a designar a un servidor público, a un individuo, ello no implica, salvo las excepciones contenidas en el artículo 5 constitucional, la obligatoriedad por él de desempeñarse como tal y someterse al régimen jurídico correspondiente.
Esta es la teoría del acto unilateral del Estado. Bueno, seguidamente tenemos la denominada, ya lo habrán escuchado ustedes anteriormente, la tesis del contrato administrativo. Estamos basados en la teoría sobre la actividad contractual. Cuando escuchen la palabra contractual, estamos hablando de contratos contractual del Estado. Algunos tratadistas sostienen que la función pública implica un contrato de naturaleza administrativa celebrado por el particular que decide desempeñarse como servidor público. Para formular esta tesis, recordemos que los contratos administrativos atienden a un interés público y están sujetos a un régimen de derecho también público, en tanto que los de derecho privado, el Estado concurre a contratar como un particular, es decir, desprovisto de su carácter soberano y sometido al derecho público. Seguidamente tenemos la teoría del acto unión. El acto unión también se conoce como acto condición, provisto de un contenido no muy claro. Esta teoría explica la naturaleza jurídica del acto por medio del cual se establece una relación con el Estado y pondera, en primer lugar, la existencia de normas jurídicas creadas de manera previa para regular la función pública. O sea, hay una normatividad. Por eso vimos en la primera clase que no se ha podido codificar o tener un código administrativo, pero sí hay normas que regulan la cuestión de la función pública, lógicamente. Número 2, seguidamente la decisión libre del Estado y del individuo para iniciar una relación de trabajo conforme a las normas referidas. 3, la aplicación de dicho orden jurídico al caso concreto. Estamos hablando de la teoría del acto unión. Y por último tenemos la teoría del derecho vigente, que dice respecto a nuestra relación de trabajo. Para esta teoría, la naturaleza jurídica del acto que nos ocupa en el tema la determina la ley misma al regularla. El criterio resulta anticientífico, no todo lo plasmado en un texto legal es correcto, por un lado, y por otro supone una posición formalista, la cual no puede considerarse como punto de partida para elaborar un concepto general aplicable a las realidades que pretende explicar. Esta teoría dice que la misma ley que regula la actividad de la función pública, la relación laboral entre estos servidores, es la misma, es la que le da la naturaleza jurídica. Con ello se identifica la misma ley que sirve, como menciona acá, la naturaleza jurídica del acto que nos ocupa en el tema la determina la ley misma al regularla. O sea, la ley que la regula determina la naturaleza jurídica del acto. Bueno, esto es hasta aquí lo que es la cuestión de estas teorías y la relación laboral. Vamos a entrar a la cuestión de cómo se designan, se nombran a los servidores públicos. Es ya la unidad 20. El nombramiento. Hemos señalado que la forma normal para iniciar la relación entre el Estado y sus servidores públicos la constituye el nombramiento. Es el acto jurídico formal en cuya virtud la administración pública designa a una persona como funcionario o empleado y la somete al régimen aplicable conforme a la ley a la función pública. Se podría afirmar que el nombramiento es el acto final del procedimiento de designación iniciado con la selección de los candidatos a un cargo público, según los variados sistemas, los cuales exigen cumplir los requisitos específicos por cuyo medio se procura asegurar, a criterio de la autoridad o de los ciudadanos, la capacidad y honradez del futuro servidor público. Vamos a ver cuáles son los mecanismos para esas clases de nombramiento. Tenemos en la actualidad, en la mayoría de los países,
Los sistemas de selección de los servidores públicos se diseñan de acuerdo con la trascendencia que la sociedad reconozca a la labor por encomendar, con lo cual se establecen las distintas clases de nombramiento. Tenemos, por ejemplo, no es propiamente, bueno, el nombramiento político que viene a través de una elección. ¿Cómo vamos a elegir a nuestros representantes? A través del voto llamado sufragio universal. Y la autoridad electoral le va a dar su constancia que gane, ese es su nombramiento, y eso es lo que ya lo va a respaldar en el desempeño de sus funciones. Acuérdese que no puede una persona estar sin el nombramiento y estar desempeñando una función pública, porque nada más acuérdense lo que vimos en la primera clase, las autoridades nada más pueden hacer lo que la ley les permite. A ti, servidor público, si vas a realizar un acto, tiene que estar respaldado por alguna norma, porque si no lo haces, estarías realizando algo que no está en la ley, estarías violando la esfera jurídica de los gobernados. Y ellos pues tienen el juicio de amparo para hacerlo valer. Bueno, eso estamos hablando de lo que es la cuestión de la elección. Tenemos también otro método para, para seleccionar los candidatos a un puesto normal, no tiene que ser elección popular, que son los dichosos conocidos exámenes de oposición. Una vez que cumples tú con los requisitos, bueno, ok, ya entraste, pero para darle el puesto al mejor preparado, se les hace un examen de oposición, que normalmente es un examen de conocimientos y otro examen práctico, el examen de oposición a un puesto. Esta modalidad para designar a los servidores públicos se encuentra poco desarrollada en la legislación y los exámenes para acudir a un empleo público se han transformado ya en mero trámite, al cual no está necesariamente supeditado el nombramiento. Eso desvirtúa la existencia de dicha figura. La oposición en cuanto a modalidad del nombramiento está destinada al campo que se analizará más adelante. Por ejemplo, está el concurso. Conforme a las labores sustantivas, encomendamos a cada dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, así como a las labores de apoyo que les son comunes, se formulan los catálogos de puestos y los perfiles laborales que deben observar quienes lo ocupan. Así, la selección del aspirante de ocupar un empleo público deberá realizarse de acuerdo con el perfil del que va a solicitar el trabajo, el cual define las características técnicas y físicas referidas para el buen desempeño del empleo que está vacante. La detección del individuo idóneo para desempeñar un cargo en la función pública se realiza, dijimos, mediante la aplicación de exámenes, es el concurso, o por la valoración de méritos, que es la experiencia, la puntualidad, la eficiencia de la materia. Incluso ya te piden, entre los requisitos, la constancia de que no estés inhabilitado. Evidentemente, la cuestión, ustedes saben, de los antecedentes penales, ya hay una reforma constitucional que no se puede discriminar a la persona pues, que tenga antecedentes penales al momento de ir a solicitar trabajo. En este caso, pues, parte de los antecedentes te podían pedir constancia de no inhabilitación. Tendrías que ir a la Contraloría, si es estatal o federal o municipal, según sea la vacante que estás solicitando, para que ahí te expidan de que efectivamente no estás inhabilitado para desempeñar un cargo o función. Esto es relacionado a los nombramientos, todo está en su síntesis. Y para concluir con la unidad 21, nos quedan 5 minutos. ¿Qué diferencias hay entre
los apartados A y B del 123 para que ustedes sepan a qué tipo de trabajadores se les va a aplicar el apartado A o el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Veamos primero el apartado A. Se aplica en el apartado A la Ley Federal del Trabajo. La autoridad competente para resolver los problemas laborales son las juntas de conciliación y arbitraje. Estos ya van a estar a nivel judicial con una reforma que hubo. Y las prestaciones de seguridad social están a cargo del INSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. O sea, para cuestiones laborales normales, es el apartado A, como pueden ustedes ver. Ya en la cuestión de empleados de gobierno, pasamos al apartado B, que dice, se aplica la ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos federal, estatal y municipal. La autoridad que resuelve los problemas laborales es el Tribunal de Arbitraje Federal o Estatal, el ISSSTE y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el FOBISTE. Son los organismos encargados de brindar las prestaciones de seguridad social a estos trabajadores. Estamos hablando de personas, empleados públicos, del gobierno. Se aplica la ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entonces, si ustedes ven, ponen el apartado A o puede ser el apartado B, ya veo qué tipo de trabajadores se va a aplicar para cada uno. Bueno, como se ha mencionado, la legislación mexicana otorga un contenido laboral a la relación jurídica existente entre el Estado y sus servidores. No pierdan de vista el apartado B. Incluso hay un video muy interesante de apoyo como material en plataforma. Lo pueden ver donde una licenciada explica esta diferencia entre esos dos apartados de una manera también muy clara y muy objetiva. Bueno, prueba de ello es lo que en la Constitución Federal están las bases fundamentales que la regulan en este apartado B que menciono, con el que se adicionó en 1960 el artículo 123. Aun cuando haya sido ubicada la función pública en un texto legal que norma el derecho del trabajo, se observan marcadas diferencias respecto a las disposiciones aplicables a la relación dada entre los trabajadores en general y sus patrones. En este caso, el empleador es el Estado, cuya finalidad social resulta totalmente diversa de la de los medios privados de producción y no persigue el propósito de lucro característico de estos. Entonces, si ustedes ven la relación laboral común, privada, entre patrón y empleado normal, es distinta a la relación del Estado con el servidor público. En la primera, como se acaba de mencionar, persigue un fin lucrativo, y en el caso del Estado no, es desempeñar un servicio, un cargo para el Estado. Con eso estaríamos concluyendo la unidad 21, que es el apartado B del artículo 123. Todo esto ya está sintetizado. Esta síntesis fueron 26 páginas en PDF que tienen ustedes en plataforma. Por lo tanto, ya tienen su actividad para entregar el sábado, 23:59 horas, el cuestionario de la quinta semana, que se va a abrir desde el jueves y se cierra también el sábado, igual 23:59. Pónganse a estudiar, por favor, sus 4 días para el examen del domingo 13 de diciembre de 2020, de 10 a 11 de la mañana. Les agradezco su tiempo, su atención y que tengan todos ustedes un feliz domingo. Y por favor, síganse cuidando. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen domingo. Igualmente a ustedes. Hablan